Hola, buen día a todos. Mi nombre es Alberto Morales Villeda. Nuevamente estoy con ustedes para platicarles sobre otro tema muy interesante dentro de la materia del derecho del trabajo, la cual es los elementos que forman parte de la relación de trabajo. En este caso, como ya hemos hablado anteriormente, la relación de trabajo o relación laboral, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, es aquella que se entiende como el acto que, sin importar el origen, consiste en la prestación de un servicio personal subordinado a una persona, que en este caso sería el patrón, mediante el pago de un salario. Entonces, podemos afirmar que en esta relación laboral existen dos sujetos. Por un lado, el patrón, que posee los medios de producción, y por el otro el trabajador, que presta el servicio a cambio de una remuneración. Ahora bien, de acuerdo a la doctrina podemos encontrar una división de estos elementos. Por un lado tenemos los elementos subjetivos y los elementos objetivos. Tratando sobre los elementos subjetivos podemos platicar sobre el trabajador y el patrón. El trabajador, de acuerdo al artículo octavo de la Ley Federal del Trabajo, como hemos visto anteriormente, es la persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado. ¿Ok? Entonces, este trabajador puede tener a su vez una clasificación que puede ser un trabajador ordinario o de base y un trabajador de confianza. Para simplificar, el trabajador ordinario de base lo vamos a identificar como a todo aquel que no realice funciones específicas determinadas para los trabajadores de confianza. Muy sencillo en realidad. Y estos trabajadores pueden llevar a cabo, pueden dividirse a su vez en permanentes, eventuales, temporales y de temporada, determinando del tiempo en el que estén contratados o la modalidad, ¿no? Por otro lado, tenemos a los trabajadores de confianza, que tienen claramente definidas sus actividades en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales son la dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. En otras palabras, ¿de quiénes estamos hablando? Pues estamos hablando de directores, de gerentes, administradores y demás personas que funcionen como o tengan esa capacidad de representar al patrón. Entonces, podemos hablar de que estos trabajadores de confianza, pues bueno, son personas que tienen un mayor grado de, por así decirlo, responsabilidad dentro de una empresa. Por lo mismo, a diferencia de los trabajadores de confianza, de ordinarios, perdón, o de base, esos trabajadores no van a recibir una indemnización cuando son despedidos en el caso de que, en el caso de que el patrón decida prescindir de sus servicios. ¿Por qué? La lógica de esto es que como ellos son trabajadores pues que llevan a cabo funciones realmente de confianza, realmente imprescindibles para el buen desarrollo de la empresa, pues si ya no hay esa confianza, ya no, el patrón ya no está obligado a esa indemnización. Esa es como la lógica que hay detrás de ese, de ese motivo, ¿no? Y bueno, eso es por un lado los trabajadores. El otro elemento subjetivo es el patrón, que como hemos visto anteriormente, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Ok? Entonces, este patrón puede tener hay varias figuras que podemos considerar o que podemos mencionar dentro de este sujeto, que sería el patrón sustituto, que no es otra cosa que una subrogación personal. Es decir, el patrón tiene que haber siempre alguien que responda por los derechos y obligaciones de los trabajadores. En el caso de que el patrón no pudiera o no estuviera en capacidad de responder, se determinaría un patrón sustituto de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es para brindar certeza jurídica a los trabajadores y ellos tengan con quién acercarse a reclamar, ¿no? Si en caso de que hubiera algún problema. Por otro lado, tenemos al representante patronal, que pueden ser directores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración, que, como lo hemos visto anteriormente, podemos hablar que se refiere a trabajadores de confianza. Finalmente, tenemos también la figura del intermediario. El intermediario es, como se había comentado también en el video anterior, es aquella persona que contrata o interviene en la contratación de trabajadores para que presten un servicio a un patrón. Es decir, la tercerización del trabajador. Esto es muy delicado porque pues, el modelo outsourcing
del que estamos hablando, pues de alguna manera deshumanizaba a los trabajadores y también representaba condiciones precarias, promovía condiciones precarias a los trabajadores. Entonces, pues bueno, la ley ya se encargó o los legisladores ya están, se preocuparon por este aspecto y bueno, el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que pues estas personas van a ser solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras y servicios. Es decir, que pues también van a responder y por lo tanto pues al patrón no se exime de responsabilidad. Ya no es tan sencillo, este modelo pues sí provocó varios abusos hacia los trabajadores y esto hace que pues bueno, era necesario esta regulación. Y bueno, esos los son elementos subjetivos, el patrón y el trabajador. Ahora bien, existen elementos objetivos que son lo que hace que tengamos la existencia o lo que la ley reconoce como necesarios para que exista una relación laboral, que es, de acuerdo al artículo octavo de la Ley Federal del Trabajo, es que sea un servicio profesional, perdón, personal, es decir, que el mismo trabajador que fue contratado para ese puesto lo realice y no lo pueda delegar a otra persona, que tenga, que sea subordinado, es decir, dependencia del trabajador hacia el patrón, y este pues le debe obediencia, por así decirlo, solo en cuestiones laborales, claro está, ¿no? Y también tiene que haber una remuneración, es decir, que se le pague un salario por el servicio que está prestando al patrón, ¿no? Y bueno, estos requisitos, estos elementos subjetivos, pues también nos da mucha claridad con respecto a lo que para la ley representa una relación laboral. No es necesario que exista un contrato escrito, siempre y cuando existan estos elementos objetivos, se puede presumir que existe una relación laboral entre un trabajador y un patrón, y entonces el trabajador ya podría exigir estos derechos, ¿no? Laborales propios de una relación laboral. Pues bueno, esto es lo que lo que conforma o hace que nazca una relación laboral, pero ¿qué pasa cuando el trabajador pues ya no tiene esa oportunidad de trabajar, o ya no desea trabajar? Tenemos dos opciones. Una, la suspensión de la relación laboral de trabajo, que no es otra cosa que por un periodo determinado el patrón y el trabajador acuerdan voluntariamente en suspender la relación laboral. Esto es, el trabajador no va a prestar servicios, pero el patrón tampoco va a pagar una remuneración, con el objetivo de que se pueda hacer se pueda existir esta oportunidad de que el trabajador regrese al puesto de trabajo posteriormente. Pues las causas expresas para esto están establecidas en el artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo. Eh, por otro lado, también tenemos que puede existir la disolución de la relación laboral. Esto es por una terminación voluntaria entre ambas partes o puede haber un despido justificado por parte del patrón, donde pues por ejemplo esto nos explica claramente el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, donde pues son cosas muy lógicas como que el trabajador llegue ebrio o bajo el estado de estupefacientes, acoso sexual, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces el patrón no tiene la obligación de indemnizar al trabajador. Pero también existe la otra parte donde sí se puede, hay un despido injustificado que es imputable al patrón y bueno, aquí el trabajador sí puede exigir una de dos, o su reinstalación o una indemnización, ¿no? Pero bueno, esto sería básicamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Realmente resulta muy interesante ver cómo estos elementos pues van tomando forma para que entendamos cómo funciona el derecho laboral, una relación de trabajo y cómo esto, en cuanto vayamos más profundizando en el tema, nos va a permitir poder saber cómo resolver casos o cómo asumir, cómo afrontar ciertas situaciones que cada vez pues obviamente se vuelven más complejas. Muchas gracias a todos por su atención. Excelente día.